el puesto más importante que se disputan los coroneles en la policía es el de Santa Cruz. Y el segundo, Amalia, el segundo es el de Oruro, precisamente, el de Oruro. No es Cochabamba, no es Tarija, no es Pando, es Oruro, precisamente porque entra contrabando desde televisores hasta vehículos. Si tú piensas que la economía formal en el país, es decir, los defendidos, los afiliados a la Cámara Nacional de Industria, exagerando es el 20% de la economía del país. El 80% de la economía del país es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que vive de todo lo ilegal. Contrabando, narcotráfico, robo de vehículos, en fin, la economía. Y por eso la crisis, la falta de dólares, en fin, hubiera hundido a cualquier economía, a cualquier país. Aquí no, ¿viste? No hay dólares, pero la economía se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la economía se mueve no en las estadísticas oficiales, sino en las estadísticas de la economía real, que es la economía donde se mueve mucho dinero, donde hay gente muy rica, en fin. Esto es Cabildeo Digital. Sí, Amalia, y seguimos en el ámbito económico para comentarte que este miércoles se produjo un interesantísimo conversatorio promovido por la Cámara de Industrias sobre el tema del contrabando, Amalia, y cómo la verdad se ha naturalizado en el país esta actividad ilícita vinculada con el crimen organizado en la región. Mira, el contraste que nos presentaron a varios periodistas, líderes de opinión, fue realmente interesante. Le encargaron a la consultora de comunicación Rodríguez Bodois que haga un estudio cualitativo y cuantitativo de cuál es la percepción de los bolivianos respecto de este tema, del contrabando, que por supuesto lastima a las industrias legalmente establecidas en el país. Bueno, Rodríguez Bodois, déjame contarte a ti, Amalia y amigos, que hizo este estudio con grupos focales en 5 ciudades bolivianas y una encuesta en 3 departamentos en diciembre del año pasado. Y el resultado, Amalia, es de lo más decidor. Señala el estudio que el 67% de los consultados establece o piensa que el comercio en general, incluido por supuesto las mercancías de contrabando, es importante en la economía boliviana, incluso por encima de los sectores formales productivos del país, como la agricultura, los hidrocarburos, la minería legalmente establecida en el país. Y aquí viene lo importante. El 48% de los encuestados, casi la mitad, dice que considera al contrabando como algo sumamente importante, muy importante o más o menos importante dentro de la dinámica económica del país. Y solo condenan al contrabando cuando se trata de los grandes contrabandistas, ¿no? Pero cuando es el contrabando menudo, cuando es el contrabando hormiga, o cuando es el contrabando que se va consumándose en los centros urbanos, no. Entonces es parte, según este estudio, de la normalidad económica de nuestro país. Interesantísimo, porque este conversatorio también tuvo la participación de 2 expertos, uno chileno y uno peruano. El experto chileno es un ex fiscal especialista en temas de contrabando, y el experto peruano, un ex ministro del Interior, muy conocedor de este tema. ¿Qué dijeron estos 2 expertos? Que el contrabando en sus países está íntimamente ligado al narcotráfico, a la trata de personas, a la minería ilegal, sobre todo en Perú, al oro, al contrabando del oro, al tráfico de armas, secuestros, asesinatos y todos los delitos del crimen organizado que te puedes imaginar. Incluso mencionaron, Amalia,
que el secuestro y el asesinato de este militar venezolano, Ronald Ojeda, que fue muerto en Chile, podría estar vinculado a la mafia de los contrabandistas en Chile, ¿no? Entonces, tremendo, muy esclarecedor este conversatorio, pero sobre todo por esto, porque en Bolivia pensamos que es algo natural, no lo vemos como un peligro, menos que esté conectado con el crimen organizado, y por tanto las autoridades, y ahí hizo hincapié en esto el presidente de la Cámara de Industria, don Pablo Camacho, hay también mucha benevolencia de parte de las autoridades, un manejo, una lucha muy benevolente contra el contrabando, y pronto, dijo, esto nos va a terminar mandando a un profundo pozo donde no vamos a poder salir, y entonces las cosas se van a poner peor, porque no solamente ese tráfico de mercancías, ya está asociado al contrabando de mercurio, de oro, de drogas, de armas, de personas, de niños. Es muy terrible, ¿no? Es muy complicado el panorama que se ha presentado ayer, pero reitero, con este contraste enorme de que para nosotros, según el estudio de Rodríguez Bodoá, es algo totalmente natural. Bueno, yo creo que es algo completamente natural, Cacho, porque contrabando así masivo, no es un contrabando excepcional, sino un contrabando que abastece de mercadería al grueso de la sociedad boliviana y satisface la mayor cantidad de la demanda de mercaderías desde siempre, Cacho, desde siempre. No es un hecho aislado que ocurre ocasionalmente y que es un fenómeno coyuntural, no, es un fenómeno estructural. El contrabando de mercaderías es un fenómeno estructural por la carencia de Estado, por la carencia, por la corrupción. No sé si te acuerdas que se descubrió en la época de Banzer que doña Yolanda manejaba los puestos aduaneros y fijaba tarifas para que los que controlan extorsionen y den a la caja del partido. ¿Tú crees que eso no funciona en el MAS? Funciona perfectamente. Ha sido desde siempre así. Si tú piensas que la economía formal en el país, es decir, los defendidos, los afiliados a la Cámara Nacional de Industria, exagerando es el 20% de la economía del país. El 80% de la economía del país es informal. ¿Qué quiere decir eso? Que vive de todo lo ilegal. Contrabando, narcotráfico, robo de vehículos, en fin, la economía. Y por eso la crisis, la falta de dólares, en fin, hubiera hundido a cualquier economía, a cualquier país. Aquí no, ¿viste? No hay dólares, pero la economía se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la economía se mueve no en las estadísticas oficiales, sino en las estadísticas de la economía real, que es la economía donde se mueve mucho dinero, donde hay gente muy rica, en fin. No hay contrabando, hormiga, eso es excepcional. Hay gran contrabando y se distribuye a los minoristas también, ¿no? Al que vende en la esquina. Cuando la Argentina estaba tan barata, había pero vino argentino en todas las esquinas, aceite de Argentina, en fin, todos los productos argentinos en todo lado. ¿Por qué? Pero eso se trae por mayor y se distribuye por menor. Cacho, no me llama la atención. Tal vez el único elemento nuevo, el único aporte de la realidad en la era de Evo Morales es que este contrabando ahora ha sido complementado con la protección y la participación de comunidades enteras, ¿no? Todas las comunidades campesinas que están próximas a la frontera participan activamente y se benefician activamente del contrabando. Y son activamente, quiere decir además que de manera violenta, ¿verdad? Seguramente inclusive con armas de fuego, porque están matando a más de un militar, ha muerto ahí.
habrá que evaluar la participación de los militares en esta tarea. Parece una lucha perdida, como la lucha del contra el narcotráfico, Cacho, ¿no? Pongas a quien pongas, la corrupción te corrompe todo. Has visto que los jefes policiales de Oruro, no sé si te acuerdas de eso, jefe policial de Oruro era el que dirigía el contrabando de vehículos robados en Chile, ¿no? En fin, sí. Es una realidad complejísima y que tiene que ver con nuestro país, que todos los datos oficiales reflejan a un país del 20%. El país del 80%, mira, es otro país. Así es. Mira, Amalia, datos de la policía y fuentes policiales señalan lo siguiente, que el primer cargo más codiciado en la policía boliviana es el de la comandancia cruceña, por el peso, por digamos, el enorme territorio que supone Santa Cruz, pero porque tiene estas ventajas, entre comillas, tema de control del narcotráfico. Entonces, el puesto más importante que se disputan los coroneles en la policía es el de Santa Cruz. Y el segundo, Amalia, el segundo es el de Oruro, precisamente, el de Oruro. No es Cochabamba, no es Tarija, no es Pando, es Oruro, precisamente porque entra contrabando desde televisores hasta vehículos, y entonces es el segundo puesto apetecido en la policía boliviana, el de comandante departamental de Oruro, ¿no? Y lo de la violencia, sí tiene mucho que ver ahora con el tema del contrabando. Decía ayer Rubén Vargas, exministro del Interior del Perú, que está comprobado que están operando con el contrabando vinculado al narcotráfico, el cartel de Sinaloa, está el Tren de Aragua de Venezuela, están mafias balcánicas que ya se han asentado en Sudamérica, están organizaciones ecuatorianas, están organizaciones colombianas, y se está también asentando el PCC del Brasil, ¿no? Entonces, ahí hay una conexión entre también el contrabando, el narcotráfico y estos carteles temidos, famosísimos ya. Y entonces, por eso es que se veía mucha violencia, mucho ajuste de cuentas, ¿no? Y mucha protección al tráfico de oro. Y esto es un datito adicional. Según Rubén Vargas, se está lavando dinero que está volviendo de Europa y de Estados Unidos y que se está lavando en Sudamérica a través del contrabando, ¿no? Como no están pudiendo lavar dinero del narcotráfico en Europa y en Estados Unidos, esa plata está volviendo a Sudamérica, se lava a través del contrabando, lavado ese dinero, blanqueado ese dinero, está volviendo a subir al viejo continente y a Estados Unidos. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.